Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión nos acompaña a nuestro hermano y amigo Julio Coronado. Él está regresando, como saben, es la segunda vez que nos acompaña en el programa. Hermano Julio, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola hermano José, buenas tardes. Es un gusto saludarte nuevamente. Gracias a Dios, aquí estamos bien, bendecidos y muy contento de estar nuevamente en tu canal. Gracias hermano por la invitación. Quiero darle las gracias a todos los hermanos que me han dado la bienvenida con sus mensajes y aquí estamos para seguir haciendo la obra de Dios. Amén. Pues de nuevo, hermano, bienvenido. Y bueno, hermanos, en esta ocasión nuestro hermano Julio Coronado nos acompaña porque él nos va a compartir un par de temas, iba a decir pasajes, pero no necesariamente pasajes, sino dos doctrinas. Son dos doctrinas, las dos se relacionan. Tiene que ver, la mayoría de ustedes saben que en el mundo protestante tienen una creencia muy fuerte que es prácticamente el corazón del protestantismo, es el alma del protestantismo, es la creencia en solo la Biblia o la Biblia sola, dando a entender de que no hay necesidad de la autoridad de la iglesia, del magisterio, y también es un rechazo de la tradición apostólica. Ellos rechazan la tradición apostólica, rechazan la autoridad de la iglesia y dicen que solo la Biblia. Bueno, el hermano Julio nos va a compartir cuál fue su experiencia, primeramente como protestante, qué fue lo que le enseñaron, cómo él veía las cosas cuando él creía de esta manera, que solo la Biblia y solo la Biblia. Y también nos va a compartir acerca de la iglesia. Las dos cosas están muy relacionadas. Así es de que, bueno, sin más preámbulos, vamos a darle el espacio al hermano Julio, que él nos empiece a compartir acerca de estos temas. Adelante, hermano Julio. Durante los 35 años que estuve sirviendo a Dios, profesando mi fe, especialmente en el mundo pentecostal, que es del cual yo salí. El mundo pentecostal conservador, también eso lo vuelvo a aclarar porque no vengo del mundo pentecostal donde se arman aquellos relajos de la gente que se pone a hacer un disparate. Se caen al suelo y bailan. Se ponen a girar la cabeza como que son ventiladores. No, ese tipo de Emocionalismo. Y cosas y brincos altos y gritos. Yo de ahí de ese mundo no vengo. Vengo del mundo pentecostal conservador. Okay. Entonces, desde niño, gracias a mi madre principalmente, y gracias a mi familia y a las amistades muy cercanas con las cuales crecí rodeado, que muchos eran pastores, evangelistas, a mí me fue sembrado el amor por las Sagradas Escrituras. Desde que era un niño más o menos de 7 u 8 añitos, recuerdo que a mi mamá le regalaron y ella me regaló a mí un Nuevo Testamento pequeñito de bolsillo de color azul. Era de los Gedeones. No sé si los hermanos alguna vez han visto esos Nuevos Testamentos. Son muy comunes, ¿verdad? Ajá, color azul. Los regalan en hospitales, en librerías. Algunas librerías entras y los tienen ahí, dice tome uno gratis. Y son de color azul, ¿no? Por lo general. Correcto, hermano, correcto. Entonces, siendo yo un niño, me enseñaron y me sembraron el amor por las Sagradas Escrituras a través de ese Nuevo Testamento que mi madre me regaló. Me recuerdo que hacíamos diferentes actividades en la iglesia en la que estábamos asistiendo y hacíamos diferentes actividades los domingos de aprendernos textos de memoria y los niños pasábamos a recitar 1, 2 o 3 textos de memoria que nos aprendíamos durante la semana. Pero parte de todo ese aprendizaje de mi niñez fue influenciado también por algo que siempre escuché todo el tiempo en mi iglesia protestante. Estuvimos en varias, por no sé si puedo decir mis iglesias o mi iglesia, pero en
prácticamente en todas las que asistíamos, siempre escuchaba algo y era él. Nosotros los cristianos vivimos nuestra fe solamente con la Biblia. Solo la Biblia. La Biblia es la única autoridad, la única fuente de inspiración divina para regir nuestra vida moral, para regir nuestra fe, para regir nuestra conducta. Nosotros somos cristianos 100% bíblicos, y con nosotros, si alguien quiere hablar de Cristo, que sea con la Biblia. Si no es con la Biblia, nada. Entonces, yo crecí escuchando esas declaraciones continuamente. Solo la Biblia, solo la Biblia. ¿Vamos a hablar de Cristo? Ok, trae la Biblia. Pero no podemos hablar sin la Biblia. No, de Cristo hablamos con la Biblia. Todo lo que tenemos que hablar de Cristo tiene que estar en la Biblia. Entonces, esas declaraciones como que se van metiendo en tu cabeza y van echando raíces, se van haciendo más fuertes, y al final te terminan programando, como si se te instalara en tu mente ese programa con esos algoritmos que automáticamente, si algo de lo que te van a platicar no está en la Biblia, tú no eres capaz de, como dicen ahí, de poner el programa en stand-by, en pausa, y escuchar con atención y razonar lo que te dicen. Si algo de lo que me iban a platicar del Evangelio no estaba en la Biblia, así fuera, no sé, la persona más respetable del pueblo, el que fuera a hablar conmigo, pero si lo que me iba a decir acerca de la fe no era con una Biblia en la mano y con un versículo enfrente, así fueran unas palabras llenas de sabiduría, yo no las escuchaba. Las escuchaba, pero me entraban por un oído y me salían por el otro. O sea, las oía, pero no las escuchaba con atención. Hermano Julio, sería justo decir que esa es la razón por la que si alguien por ejemplo ahora, ¿no? Que uno intenta hablar con algunos hermanos separados, pentecostales o de alguna otra denominación, y uno les quiere hablar de historia y les quiere hablar, ahorita tú mencionabas el uso de la razón, usar la lógica. Esa es la razón, hermano, por la que muchas veces vemos que aunque les hablemos y les hablemos de historia, como que hay una barrera. ¿Está relacionado, hermano? Totalmente. Al menos en mi situación personal. Y puedo asegurarte sin temor a equivocarte que 9 de cada 10 hermanos protestantes viven la misma situación mía. Te programan, en el caso mío, que yo nací allí. No sé si aplicaría de la misma manera para los que ya han sido católicos, que un día se fueron, abandonaron la iglesia de Cristo, se fueron a una iglesia protestante. Pero en el caso mío, que yo nací ahí, yo desde la cuna nací pues en un hogar protestante, pentecostal. Entonces la labor, el trabajo de los pastores, de los evangelistas, de los maestros de escuela dominical, el trabajo que ellos hicieron conmigo de meter y de, como dicen ahí, de fundirme dentro de la cabeza esa idea de solo la Biblia, si no está en la Biblia no pones atención, si no está en la Biblia no es nada importante, si no está en la Biblia no lo escuches, si no está en la Biblia no tiene ninguna validez. Entonces, al menos en mi caso personal, esa era la situación en la que me encontraba, en la que viví durante 35 años. Y ellos eran buenas personas, no lo hacían por malicia. Tus maestros, tus pastores, ellos creían estar en la verdad, ¿correcto? Correcto. Y yo sé que no lo hacen por mala fe, pero muchas veces eso, en el caso mío, influyó mucho a que nunca estuviera abierto a escuchar ni siquiera una prédica de un sacerdote. Tengo el cable, toda la vida he tenido cable en mi casa. Hay un canal católico que se llama EWTN. Ahí salen prédicas de diferentes sacerdotes. Si tú me hubieras conocido a mí hace 4 años, así el sacerdote que estuviera hablando un tema
lleno del Espíritu Santo en la predicación, en la televisión. Yo en cuanto le veía el cuellito del clergyman acá, que lo distingue como sacerdotes, en cuanto veía que era un sacerdote cambiaba de canal y no me importaba lo que estuviera diciendo. Wow. ¿Por qué? Porque es todo lo que te meten en la cabeza, pues. Sí. Todo lo que te meten en la cabeza te termina provocando ese tipo de reacciones, ese tipo de actitudes, de estar todo el tiempo como en mi tierra dicen, vives todo el tiempo como gato panza arriba, así. A la defensiva. Con las garras, con las uñas así. No sé si en México ocupan ese... Sí, hay dichos muy similares, ¿no? Se dice, estás muy a la defensiva, estás siempre en guardia, estás listo para disparar. Hermano, permite que te pregunte, ¿había algún pasaje clásico, algún pasaje de la Biblia que era el que se usaba para tratar de respaldar esta idea de que solo la Biblia? No sé si tendrás por ahí algún pasaje que más, hablando de este tema, ¿no? Porque estoy seguro que este programa lo van a escuchar o lo van a ver algunas personas que no son católicos. Y hasta ahorita no hemos usado un pasaje. Y como tú dijiste, hay quienes si no usas la Biblia te descartan, te hacen a un lado y dicen que no eres bíblico, que no tienes sana doctrina. No sé si ustedes usaban algún pasaje de la Biblia que se utilizaba para defender esta idea de que solo la Biblia. Correcto, hermano. Por supuesto que sí. El pasaje que desde niño, tanto en los cultos de entre semana, en las prédicas regulares, como en las escuelas dominicales a las que asistíamos, siempre hay un pasaje de la Biblia que yo lo llamo, es el pasaje bíblico por excelencia del mundo protestante. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo puedo leer? La escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia. Me parece que termina el Sí, lo dijiste, te lo sabes de memoria, de hecho, ¿no? Prácticamente. Ese pasaje de la Biblia te lo meten así. Pin, 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 y pin, hasta con martillo al final, para que quede bien amarrado adentro. Y déjame decirte, hermano, que suena muy bonito, se escucha muy bonito. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ay, suena muy bonito, suena muy romántico, suena muy espiritual. Suena como algo lleno del Espíritu Santo, algo con mucha inspiración, lo que tú dices. Pero no se trata de cómo suene. No se trata de que si suena bonito, de que si suena espiritual, de que si suena romántico, de que si suena muy bien para mí como cristiano, sino que se trata realmente de lo que en verdad está diciendo la palabra de Dios en ese capítulo y versículo. En el caso mío, vivía aferrado a todo eso, a ese versículo. ¿Por qué yo no escuchaba a nadie que no me hablara del evangelio con la Biblia? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para enseñar en justicia. Entonces, nunca me puse a meditar realmente qué era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en ese pasaje de la escritura. Cuando empecé a analizar detenidamente ese pasaje que te dije de segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, llegué a la conclusión que estamos hablando ahorita. En verdad, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero no dice que solamente la escritura, porque para no ir tan lejos, ir directamente a la fuente, nuestro Señor Jesucristo, todas sus enseñanzas, Él no las transmitió por carta. Ninguno de sus sermones, ninguna de sus enseñanzas, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, hey Pedro, Juan, tráigame un rollo de papiros, hey Santiago, alcánzame la copa de tinta, Andrés, tráeme un par de plumas y voy a escribir lo que quiero que ustedes enseñen, voy a escribir lo que ustedes aprendan. No, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, transmitió todas sus enseñanzas de viva voz.
Él no escribió nunca nada. Y es más, ni siquiera le pidió a los discípulos que escribieran. Nunca dijo, hey, tú Bartolomé y tú Felipe van a ser los secretarios, van a tomar nota de lo que yo estoy diciendo. De ninguna manera. Entonces ahí podemos ver que desde la fuente de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, antes que la Biblia, que tenemos tú y yo hoy en día, la salvación llegó a nosotros de viva voz, de forma oral, no de forma escrita. Y de ahí viene la tradición apostólica. Es lo que conocemos, es lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años como sagrada tradición, o sea, la tradición apostólica. Las enseñanzas de viva voz que se transmitieron así, de frente, cara a cara, de Jesucristo a los apóstoles, y luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, los apóstoles transmitieron esas enseñanzas a sus discípulos, a los que constituyeron obispos, presbíteros, diáconos, y luego estos ministros ordenados en la iglesia de Jesucristo transmitían lo mismo que les había transmitido Jesucristo a los apóstoles, y luego los apóstoles a ellos lo transmitían a toda la congregación, pero también de viva voz. Entonces, ¿en dónde queda eso de solo la Biblia? Me puse a pensar un día, si yo hubiera sido un evangélico pentecostal de la Iglesia Asamblea de Dios en el año 40, ¿con qué cara le iba a decir yo al apóstol Pedro, hey, muéstrame la Biblia para ver si es cierto lo que estás diciendo? ¿En qué capítulo de la Biblia dice lo que tú estás diciendo? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara iba yo en el año 50 a decirle al apóstol Pablo, hey, oye tú, Pablo, eso que estás hablando de que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras entrarán en el reino de los cielos? ¿En qué capítulo y versículo lo dijo Jesucristo? A ver, muéstrame la Biblia. O en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, porque alguien puede responder, no, alguien puede decir, espérate, hermano Julio, es cierto que no tenían todavía el Nuevo Testamento, pero sí tenían el Antiguo Testamento. Pero aún si ese fuera el caso, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que no podemos poner el dedo en el Antiguo Testamento y decir, mira, de aquí viene. No todo lo que tenemos en la nueva revelación, en el Nuevo Testamento, lo podemos encontrar de manera explícita en el Antiguo Testamento. O sea, el principio de sola escritura no funciona, como lo dijiste tú, si nos regresamos al primer siglo. ¿Cómo? No hay forma. Entonces, todo eso también, como te dije anteriormente, un día, por el amor que a mí me sembraron en mi corazón hacia mi Señor Jesucristo, un día yo decidí, durante esos 2 años y medio, un día yo decidí, hermano, sacarme la camiseta de evangélico pentecostal, quitarme la bufanda, quitarme todo el uniforme de la milicia evangélica protestante que había vestido durante 35 años, y de una manera también ya de una manera imparcial, sin tomar preferencia hacia un lado o hacia el otro, sino que tratando también de usar un poquito el sentido común, tratando de, como dicen allá en mi tierra, en Guatemala, usar un poco el coco, ¿no? Empecé a hacerme preguntas que durante 35 años nunca me las había hecho, porque nunca yo en mi vida me había puesto a pensar en eso. Si yo en lugar de vivir en el siglo XXI, viviera ahorita en el siglo I, alrededor del año 40, alrededor del año 50, y enfrente de mí un día se presentaran los santos apóstoles a predicar el evangelio de Jesucristo, ¿de qué manera yo le iba a preguntar a San Juan? Oye tú, Juan, ¿en qué parte de la Biblia dice eso que tú estás enseñando? Si ni uno solo de los evangelios había sido escrito en ese tiempo. Ni uno solo. Nada, absolutamente nada de lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento
había sido escrito. El primer evangelio, según tengo entendido, el evangelio que es el que conocemos como el evangelio de San Marcos, fue escrito alrededor del año 55. Estamos hablando de 25 años prácticamente después de que Cristo ascendió a los cielos. Pero todos esos cristianos de la iglesia primitiva que conocieron el evangelio de Jesucristo y que se convirtieron en cristianos, ¿cómo hicieron para estar en la verdad? ¿Cómo hicieron para estar en la fe correcta si no tenían ni un solo evangelio escrito? No tenían ni un solo capítulo, ni un solo versículo de la Biblia que tenemos tú y yo hoy en día, lo que es la parte del Nuevo Testamento, para ellos consultarlo, para ellos leerlo, para ellos ver si estaba escrito ahí y poderlo creer. Ellos se convirtieron, ellos sirvieron a nuestro Señor Jesucristo, ellos dieron su vida por el evangelio sin haber tenido nunca una Biblia en las manos. Nunca. Es la tradición, ¿no? La tradición, eso es lo que la iglesia ha llamado siempre la sagrada tradición apostólica. Y durante ese tiempo te comparto algo. Estuve dialogando con un pastor que es amigo de la familia, muy cercano. Y hablábamos acerca de eso, de las solas, de por qué solo la Biblia, de por qué solo la Biblia. Y otro de los argumentos que también ya me lo habían enseñado antes, pero que no se utilizaba mucho para sostener esa doctrina, podríamos llamarle así entre comillas, es uno que está en 1 Corintios 4:6. Okay. Dice, en esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo, en orden a ustedes, para que aprendan de nosotros aquello de no salirse de lo escrito y para que nadie se engría en favor de uno contra otro. Este es otro versículo que muchas veces también a mí me enseñaron que respaldaba la doctrina de que solo la Biblia, solo la Biblia, solo la Biblia. Pero de la misma manera que el versículo anterior de 2 de Timoteo 3:16 es ambiguo, porque también eso no lo había mencionado, pero el mensaje al final termina siendo un poco ambiguo en 2 de Timoteo 3:16, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero no dice cuál escritura. O sea, no dice de dónde a dónde, no dice toda la escritura escrita por quién, toda la escritura escrita cuándo, no dice toda la escritura hecha dónde. En otras palabras. Pero queda, al final el mensaje es ambiguo, porque ¿cuál es toda la escritura? Sí, si me permites un comentario, hermano, creo que eso que estás diciendo es muy importante, porque si nada más tuviéramos la Biblia, entonces no sabríamos cuántos libros son escritura, 27, 37, 47. No, pero gracias a Dios que tenemos una iglesia, que esta iglesia nos da directrices, nos da direcciones y nos dice que son 73 libros los que componen la Sagrada Escritura, que es inspirada por Dios y que sí es cierto, es apta para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero gracias a que tenemos una iglesia y que esta iglesia nos ha señalado de dónde a dónde. Pero lo que estás diciendo es muy importante porque ahí nada más dice escritura, pero lo deja volando en el aire. ¿Cuál escritura? Es ambigua. La respuesta, el argumento al final termina siendo ambiguo. No te dice para la derecha o para la izquierda o de frente. Dice toda la escritura, pero ¿cuál es toda la escritura? ¿De dónde a dónde? San Pablo escribió ese versículo, esa carta alrededor del año 65 al obispo Timoteo en Éfeso. Pero en el año 65, si alguien me dice, se refiere al Nuevo Testamento, es mentira. Es mentira, porque en el año 65 ni el Evangelio de San Lucas no había sido escrito. El Evangelio de San Mateo tampoco. El Evangelio de San Juan tampoco había sido escrito. El Apocalipsis tampoco había sido escrito. La carta a los Hebreos tampoco. Las 3 cartas de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, tampoco habían sido escritas.
las dos cartas de San Pedro, primera y segunda de Pedro, tampoco habían sido escritas. Entonces, no puede decir alguien, ay, se refiere a la Biblia, se refiere a la Biblia, porque no, la mayor parte del Nuevo Testamento que hoy conocemos como Sagrada Escritura no había sido escrito cuando San Pablo escribió eso de toda la Escritura es inspirada por Dios. Y este otro versículo de Primera de Corintios 4:6 es igual de ambiguo. Es el mismo, caemos en lo mismo, porque dice, a no salirse de lo que está escrito. Pero nuevamente te vuelves a preguntar, ¿de lo que está escrito dónde? ¿De lo que está escrito en qué? ¿De lo que está escrito por quién? ¿De lo que está escrito desde cuándo? Porque si es todo lo que está escrito, entonces vamos a decir que hoy toda la escritura en la que aparezca el nombre de Jesucristo, ¿tenemos que seguirla como inspirada por Dios? De ninguna manera. Se necesitó de una autoridad. Fue necesaria una autoridad inspirada por Dios a la cual el Espíritu Santo le revelara cuál era la verdadera palabra de Dios para nosotros. Entonces, ese versículo de Primera de Corintios 4:6 no resuelve absolutamente nada. Termina en lo mismo que Segunda de Timoteo 3:16. Esos son dos argumentos con los que yo trataba, con los que a mí me habían enseñado desde niño a tratar de defender eso de solo la Biblia. Pero cuando le ponen la lupa, dice nuestro querido padre Luis Toro, cuando le ponen la lupa, te das cuenta de que ahí no dice que solo la Biblia. Ahí dice de lo que está escrito, pero no dice de qué, por quién, cuándo, ni dónde, ni da, o sea, te deja igual que el versículo anterior. Otro pasaje también que a mí me enseñaron fue el de Primera de Corintios 14:37. Déjame ver. Voy a usar la Biblia Reina Valera, la Biblia protestante. Sí. Tengo las 12, tengo mi Biblia católica, pero también tengo la Reina Valera, Amén, que es la que tengo incluso hasta más con muchas más notas que mi Biblia católica. Pero en Primera de Corintios 14:37, cuando yo me encontraba en ese dilema de por qué solo la Biblia, en una ocasión escuché defender esa doctrina a un predicador pentecostal con este versículo de Primera de Corintios 14:37, que dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahí sigue siendo lo mismo de Segunda de Timoteo 3:16, Primera de Corintios 4:6. Nosotros creemos que lo que San Pablo escribió son mandamientos del Señor. Nosotros como católicos lo creemos. La iglesia lo ha enseñado siempre. Entonces, eso tampoco dice solo lo que yo les escribo son mandamientos del Señor. Ahí no dice San Pablo eso. Ahí San Pablo está escribiendo una carta y dice, lo que les estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Pero San Pablo no está diciendo ahí, solo lo que les estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Entonces, eso tampoco respalda esa doctrina de solo la Biblia y solo la Biblia. Porque San Pablo no está diciendo eso ahí, de ninguna manera. Él está diciendo que lo que él escribe es bajo inspiración del Espíritu Santo, pero no está diciendo que solamente lo que él escribe es bajo inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué hay de todo lo que San Pablo predicó de viva voz sin haber escrito absolutamente nada? ¿Acaso no San Pablo estaba lleno del Espíritu Santo cuando predicaba de viva voz y enseñaba a las iglesias? Enseñaba a los nuevos creyentes. Entonces,
O por ejemplo Jesús, ¿no? Lo mismo que Jesús. Esos son los argumentos con los que a mí, en esos 35 años en el mundo pentecostal, en el mundo evangélico, esos eran los argumentos que me daban para tratar de defender esa doctrina, esa enseñanza, solo la Biblia. Pero cuando le ponen la lupa bien a lo que dice la palabra de Dios, ahí no está diciendo de ninguna manera que es solo la Biblia. Eso ya es un invento. Eso ya es algo que le están poniendo de más los pastores, los evangelistas protestantes. Sí, de hecho, ahorita que te mencionaba de Jesús, me viene a la mente el versículo en Juan capítulo 21, en el verso 25. Si me permites, lo puedo leer de manera rápida. Hermano, ¿cómo Dice, no? dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¡Wow! O sea, sabemos que Juan está usando una hipérbole, está usando una exageración para darnos a entender la cantidad enorme de enseñanza que nuestro Señor Jesucristo habló, predicó, enseñó de manera pública, de manera privada, 3 años, como se dice en inglés, a full time, a tiempo completo, estar con ellos, enseñándoles, instruyéndoles. Aprendían no solamente de los sermones, sino de lo que veían de Jesús, de las pláticas personales, de las charlas que tenían, todo lo que estaban aprendiendo. Y aquí dice, si les escribiéramos todo, dice, ni en el mundo cabrían. Ahora, tú hiciste un comentario importante antes para que no pierdas el hilo de tu idea, hermano, antes de darte el espacio, pero tú dijiste algo. Entonces, ¿qué? Lo que dijo San Pablo, las enseñanzas de Pablo y todo lo que Pablo decía y hablaba, y no nomás Pablo, ¿no? Todos los apóstoles. Entonces, todo eso que no alcanzó a formar parte del Nuevo Testamento, de lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué? ¿Eso no era palabra de Dios? ¿Eso no era inspirado? Cuando eso fue lo que tú dijiste, eso fue lo que sostuvo a la iglesia. Todo eso que no está aquí en el Nuevo Testamento y que predicaba Jesús y que predicaban los apóstoles, a pesar de que no lo tenemos capturado en las páginas del Nuevo Testamento, sí es palabra de Dios y sí fue inspirado, y eso era lo que alimentaba y sustentaba y nutría la vida de la iglesia por décadas. Entonces, ahí es donde está la sagrada tradición que impregna. Algunos preguntan, ¿pero qué es sagrada tradición? ¿Tienen ustedes una lista? Es que el protestante todo lo piensa en términos de libros. Ellos cuando les hablan de sagrada tradición, te dicen, a ver, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está la lista de sagradas tradiciones? No, es algo que está impregnado en las prácticas, en las costumbres, en el cómo hacer las cosas, en la vida de la iglesia. Y aquí está la prueba. Juan dice, Jesús hizo muchas cosas que si las escribiéramos una por una, ni en el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse. Bueno, adelante, hermano. Te voy a compartir un último argumento. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Quieres que lo lea? Sí, si lo lees tú, hermano, y luego... Sí, claro, y tú lo explicas. San Juan 5, 39. Correcto. Y para aclarar, lo estoy leyendo de la Reina Valera del año 1960. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí estamos nuevamente, hermano. Suena muy bonito, suena muy inspirador, suena muy romántico, si puedo usar la palabra, no sé si será correcto usarla. Cuando un pastor protestante desde arriba del púlpito con el micrófono te dice, están oyendo que Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Hello, hermanos. La Santa Iglesia Católica, desde que nuestro Señor Jesucristo la fundó, también ha enseñado esa doctrina. Pero ahí en ningún momento Jesucristo dijo, escudriñan las Escrituras porque solo las Escrituras dan testimonio de mí. Ahí no dice eso. Ahí dice que las Escrituras dan testimonio de Él, pero no dice que únicamente las Escrituras, porque volvemos a lo mismo. Los apóstoles
dieron testimonio de nuestro Señor Jesucristo sin haber escrito absolutamente nada durante prácticamente 25 años. Incluso algunos de los primeros apóstoles, como el apóstol Santiago, el mayor, el que fue asesinado en la entrada del templo de Jerusalén, él murió. ¿Y dónde está lo que el apóstol Santiago predicó acerca de Jesucristo? ¿Dónde está el testimonio que el apóstol Santiago le enseñó a todos los que él convirtió durante sus viajes misioneros? El apóstol Santiago, gracias a la sagrada tradición apostólica, o sea, a las enseñanzas de viva voz, sabemos que el apóstol Santiago evangelizó todo lo que es hoy el país de España, lo que es el norte de España. El apóstol Santiago hizo un viaje misionero desde Jerusalén, atravesó todo el Mediterráneo, toda la costa de Italia, ingresó por Francia y llegó hasta España a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo antes de que lo mataran, antes de que volviera a Jerusalén y lo capturaran y lo mataran. Pero ¿en dónde está el evangelio de Santiago escrito? ¿Dónde están las escrituras, el testimonio del apóstol Santiago acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿En dónde está escrito? No hay nada de él. ¿Qué podemos decir de los demás apóstoles que no aparecen nada de ellos aquí escrito en la Biblia? Por ejemplo, Santo Tomás. Santo Tomás que en sus viajes misioneros evangelizó la India. Me parece que incluso en la India fue que lo mataron, llevando el evangelio de Jesucristo. Pero ¿dónde está lo que Santo Tomás escribió? ¿Acaso no Santo Tomás también estuvo 3 años a tiempo completo con nuestro Señor Jesucristo siendo instruido por el Maestro? ¿Acaso no Santo Tomás también recibió el Espíritu Santo en Pentecostés? A ver, ¿dónde están las enseñanzas de San Andrés y San Bartolomé, los demás apóstoles que evangelizaron Mesopotamia, lo que es hoy Irak, Irán, los demás apóstoles que evangelizaron lo que es el norte de África, lo que es Egipto, lo que es Libia? ¿Dónde están las enseñanzas de San Mateo cuando evangelizó lo que hoy conocemos como Etiopía? Entonces, hay muchísima enseñanza de los 12 apóstoles en sus diferentes viajes misioneros que no aparece escrita por ninguna parte del Nuevo Testamento, pero todo lo que ellos enseñaron también es palabra de Dios y lo transmitieron únicamente de viva voz. Me dice una vez un pastor, durante esos 2 años de mi periodo de conversión, me dice, todo lo que hizo la iglesia primitiva está en el libro de los Hechos. Yo ya estaba más convencido de que estaba en el error, sin embargo no lo aceptaba por el mismo orgullo, por la misma soberbia, porque tengo que reconocer que mi orgullo protestante, mi orgullo evangélico, esa soberbia de no querer, como dicen ahí, reconocer que había vivido 35 años engañado, creyendo en algo que no existe en la palabra de Dios. Ese orgullo y esa soberbia, esa falta de humildad, era la que no me permitía a mí reconocer mi error, reconocer que me habían engañado, reconocer que sin mala intención, porque eso también quiero aclararlo, yo sé que no lo hicieron nunca con una mala intención, pero aún sin tener una mala intención, me metieron ideas en la cabeza que son totalmente falsas. Entonces, pensando un día, me puse a leer todo el libro de los Hechos. Desde el capítulo 1, empecé a estudiar el libro de los Hechos nuevamente. Pero estando en la lectura del libro de los Hechos, nuevamente, como que el Señor, como que yo le atribuyo todo esto a un milagro de Dios. Como que me tumbó me arrancó las escamas de los ojos y deshizo todo el cemento que traía fundido en mi cabeza con la idea de solo la Biblia, al hacerme razonar en lo siguiente. ¿Cómo es posible que la iglesia de Pentecostés, que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, que todo lo que enseñó esa iglesia durante 70 años esté escrito en apenas 20 hojas, 20 páginas que componen el libro de los Hechos? ¿En qué cabeza cabe
que todo lo que hizo la iglesia primitiva durante 70 años va a estar todo escrito en apenas 20 páginas. Háganme ustedes el favor. Y creo, hermano, que, por ejemplo, si tú ahorita abres el libro de los Hechos en el capítulo 1 y en el verso 1 y te pones a leer, creo que te tomaría como una hora. En una hora terminas de leer todos los capítulos del libro de los Hechos. O sea, hago este comentario en relación a lo que tú estás diciendo. ¿Cómo es posible que creamos que lo que sucedió en décadas, en años de sermones, predicaciones, misiones, espiritualidad, disciplina, estamos hablando de una vida completa, por decirlo así, la vida completa de un predicador que empezó a servir a Dios de los 20 hasta los 80? Y si tú te sientas y te pones a leer el libro de los Hechos, creo que te toma como una hora leerlo, de todos los capítulos. En una hora ya lo leíste. Ajá. A mí me toma, yo que leo un poquito así. Más despacio. Me tomaría 2 horas. Ok, ponle 2 horas. ¿Cómo es posible que creas que lo que se enseñó en décadas y décadas, en 2 horas te vas a sentar y eso no es todo? Es lo que tenemos aquí, como dijo Juan, ¿no? Jesús dijo e hizo muchas cosas, pero estas las hemos escrito para que crean. En otras palabras, está diciendo, miren, les he hecho un resumen de 21 capítulos para que ustedes crean, para que su fe sea fortalecida. Pero él lo que está diciendo es un resumen. Y dicho sea de paso, algunos quieren hacer un resumen del Evangelio en un folletito, con las famosas 4 leyes, ¿no? Ajá. Y paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Lo entiendes? Y la persona dice, no, sí lo entiendo. Y ya quieren que rápido, cuando a Juan, yo siempre lo digo así, cuando a Juan su resumen le tomó 21 capítulos, él se tomó 21 capítulos para evangelizar, y tú lo quieres hacer con paso 1, paso 2, paso... No, así no es. Es absurdo, hermano, es absurdo. Cuando Dios te da la posibilidad, te abre los ojos, te abre la mente, porque eso es un milagro de Dios. Yo eso lo atribuyo a un milagro de Dios en mi vida, porque mi cabeza estaba tan cerrada, mi corazón estaba tan endurecido, no entraba absolutamente nada en mi cabeza que no fuera lo que me habían enseñado durante 35 años. Pero Dios, yo siento que Dios fue haciendo ese milagro en mi vida poco a poquito, poco a poquito. Como dicen ahí, de gotita en gotita fue Dios rompiendo esa tremenda roca que traía yo fundida dentro de la cabeza, que no me permitía usar el sentido común, razonar un poquito de manera personal, de manera independiente. Es como una burbuja, ¿no? Es una burbuja, ¿no? En la que te quedas encerrado. Vivía mi fe cristiana como un autómata, como un robot programado para repetir únicamente lo que el pastor Panchito o fulanito gritaba desde la tarima y me enseñaba, o que lo que la hermana Juanita me había enseñado en la escuela dominical, o lo que el evangelista Manolito me había enseñado en la campaña a la que asistimos. Entonces, estaba metido en una, ¿cómo es esto? En una burbuja. Estaba viviendo mi fe de una manera autómata, sin raciocinio. Una fe muy pasional, pero irracional. No lo estoy diciendo por mis hermanos evangélicos, sino que lo estoy diciendo por mí. Lo que le digo es por mí. Es lo que yo viví. Una fe muy pasional, con mucho amor a Jesucristo, con mucho amor a las Sagradas Escrituras, pero absolutamente irracional. Como alguien dijo, uno puede ser sincero. Uno puede ser sincero y honesto, pero puedes estar sinceramente equivocado. Puedes eres honesto, pero honestamente, estás confundido. Sigues estando en error, aunque seas honesto, sincero, y tú le pidas a Dios que te ilumine, y todo lo que tú haces, lo haces con sinceridad y con sencillez, pero aún así puedes estar en error. Para terminar, hermano, con los argumentos que a mí me enseñaron para defender esa doctrina, también vamos al capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Con ese vamos a terminar. De mi Biblia Reina Valera, 1960, la Biblia que durante toda mi vida protestante me enseñaron a estudiar y a no salirme de ahí. ¿Qué versículo?
San Juan capítulo 17, versículo 17. Okay. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí como dicen, hay un versículo fuera de contexto, al final se vuelve un pretexto, pero al final este versículo tampoco está diciendo de que solo la palabra de Dios que fue escrita es la verdad. De ninguna manera. Ahí dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero no dice solo tu palabra que está escrita en cartas, o solo tu palabra que ha sido escrita en evangelios, o solo tu palabra que ha sido escrita en libros, es verdad. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo de que la palabra de Dios que Él le había transmitido a los apóstoles durante 3 años era la verdad revelada de nuestro Dios. Entonces, nuevamente, puros versículos ambiguos, puros versículos que tienen una parte de verdad, pero que no respaldan esa doctrina de solo la Biblia y solo la Biblia y solo lo que está escrito en la Biblia. De hecho, estoy leyendo el versículo que sigue, hermano, o si tú lo quieres leer, el verso 18. Después de que dice tu palabra es verdad, es interesante lo que dice el verso que sigue, si lo quieres leer. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es maravilloso. Sí, dice tu palabra es verdad y luego dice tu palabra vino primero por mí y luego así como tú me mandaste, la palabra de Dios encarnada que vine al mundo, dice así, dice de la misma manera, no parecida, dice así yo los envío y esa es la iglesia. Oral, nuevamente, oral, de viva voz, así como nuestro Señor Jesucristo vino, enviado por el Padre a predicar su evangelio de viva voz, así, de frente. Así la iglesia. Así Dios envió a la iglesia. Ahí está la confirmación que Dios nunca le dijo a la iglesia, vayan y escriban Biblias. Dios nunca llegó, Jesucristo nunca llegó y le dije, hey, Tomás, ahí te va. San Pedro, ahí toma la tuya. Juan, ahí está la tuya. A repartirle Biblias a los apóstoles. Nunca. Ni Jesucristo le dijo, vayan y escriban lo que yo estoy enseñando. Jesucristo, con la misma misión que fue enviado, con esa misma misión, envió a los apóstoles. El que lo reciba a ustedes, me recibe a mí. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Ahí volvemos a nuevamente a encontrarnos con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo de viva voz, de viva voz. Nuevamente caemos primero que el primer pilar fundamental de nuestra fe es la sagrada tradición. Antes de que existiera el Nuevo Testamento, antes de que la iglesia hiciera la Biblia, la columna que sostuvo la fe de los cristianos fue la iglesia por medio de la sagrada tradición. Así es. Mire, hermano, y yo sé que también ahorita ya vamos a entrar al tema de la iglesia, ¿no? Porque esto lo quieres conectar con la iglesia, pero para que no nos gane el tiempo, yo quiero hacer un comentario. El principal, como ya lo estamos diciendo, ¿no? Pero el principal método de enseñanza, tanto de Cristo como de los apóstoles, no era mediante cartas, no era mediante documentos, sino como ya lo has enfatizado, hermano Julio, era de viva voz, lo que le llamamos la tradición apostólica, que sí está hasta en la Reina Valera, pero le cambian las palabras. En la Reina Valera se habla de la tradición apostólica. Pero bueno, mira, Pablo en su primera carta a los Corintios, lo leo rapidito antes de brincarnos al tema de la iglesia. Primera a los Corintios 11, en el verso 34, lo leo. Primera a los Corintios 11, 34, dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Y noten la siguiente expresión, la segunda parte del verso 34. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Cuando yo dice, miren, hay muchas otras cosas que necesito poner en orden con ustedes, pero no se las voy a escribir, las voy a poner en orden
cuando yo fuere. Ahora, ¿por qué estamos citando este pasaje bíblico? Estamos demostrando que el principal método de enseñanza apostólica no era mediante cartas, no era mediante documentos. Hay un pasaje más, lo leo rápido. Segunda de Juan, en el verso 12. Ya te lo iba a compartir también, hermano, y está espectacular. Excelente. Lo voy a leer, dice así. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Dice, tengo muchas cosas, es interesante porque dice, tengo muchas cosas que escribirles, o sea, que decirles, pero he preferido no hacerlo de manera escrita, con papel y tinta, porque dice, porque espero ir con ustedes, con vosotros, y arreglar todos estos asuntos, enseñarles todo esto cara a cara. Eso fue en Segunda de Juan, en el verso 12, y también en Tercera de Juan. En tercera de Juan, en el verso 13. Si quieres leerlo tú, hermano, el verso 13 de Tercera de Juan. Aquí lo tengo, dice. De la Biblia Reina Valera, 1960. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Ahí está nuevamente la enseñanza de viva voz, la sagrada tradición apostólica, que es fue el pilar principal de la fe de la Iglesia de Jesucristo durante los primeros siglos. Exacto, y ahí me encantó que usaste esta frase, el pilar y el fundamento principal, para que lo conectes con el siguiente tema que nos quieres hablar, con la Iglesia como fundamento. No sé si quieres ir a ese pasaje, está en Primera Timoteo, capítulo 3. 3, 14 y 15. Ok, perfecto. Sí, tú lo puedes leer si gustas. Sí, mi hermano. Ok. Ya vimos que lo de la sola escritura no es una doctrina enseñada por Jesucristo, ni tampoco fue una doctrina enseñada por los apóstoles. Entonces, ¿cuál era la enseñanza que vino de Jesucristo? ¿Cuál era la verdadera enseñanza que vino de los apóstoles? Y ahí fue donde, créeme, que yo ya lo había leído. Cuando me topé con este versículo, en anteriores ocasiones yo ya lo había leído. Pero me pasó como cuando vas hablando, cuando vas manejando y vas distraído, cambiando música en el radio, que están las señales que dicen ahí algo importante a la orilla de la carretera, pero como distraído viendo la música o cambiando de estación, pasa si no te fijaste en la señal que había en el camino. Así exactamente me pasó a mí en repetidas ocasiones. Yo pasé muchas veces por la carta del apóstol Pablo a Timoteo, por las dos, pero nunca había hecho, como dicen ahí, el alto y ver qué era lo que decía esta señal. Para indicarnos algo importante, pero siempre pasaba de largo. Y empieza en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, le dice el apóstol Pablo al obispo Timoteo, esto te escribo, pero mira, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, o sea, dando a entender, lo mero lo vamos a hablar en persona, pero por mientras te adelanto. Digo esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero mira, para que citar, o sea, te escribo esto por si acaso algún contratiempo, por si acaso por si me muero, algo me pasa, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Oh, ¿qué es esa iglesia del Dios viviente de la que está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué era esa iglesia para los cristianos de la iglesia primitiva, para los cristianos que fueron llenos
del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Qué era esa iglesia para la iglesia, para los cristianos del primer siglo? Aquí San Pablo nos dice qué era esa iglesia. Esa iglesia, dice la palabra de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. No. ¿Qué no es la Biblia? La Biblia es la columna y baluarte de la verdad, ¿que no? La Biblia dice que es la iglesia. Oh, wow. O sea que la misma Biblia me dirige hacia la iglesia. Exactamente. Yo pasé, no una vez, hermano, no pasé una ni dos, pasé docenas de veces de largo. Nunca puse atención a esa señal que estaba a la orilla del camino. Era como un conductor que iba al volante de su carro a 100 kilómetros por hora, pero distraído cambiando música o distraído viendo otra cosa. Y esa tremenda señal que estaba ahí a la orilla del camino, con eso tan importante acerca de mi fe, nunca la vi. Pasé de largo y nunca me enteré. Entonces, cuando yo vine a entender esto, ese argumento absurdo, ese argumento ambiguo de solo la Biblia, solo la Biblia, solo la Biblia, se hizo 1000 pedazos. Cayó como cuando le ponen explosivos a un edificio y se viene hacia abajo. A ver, hermano, si yo te preguntara ahorita, a ver, hermano Julio, en tu tiempo de Pentecostés, en tus 35 años como pentecostal, para ti, ¿cuál era el fundamento de la verdad? La Biblia. La Biblia. Y si en ese tiempo yo te hubiera dicho, no, el fundamento de la verdad es la iglesia, ¿qué hubieras contestado? ¿Estás loco? Es la Biblia, la Biblia y la Biblia. No, te digo, yo, mira hasta qué nivel estaba yo sumergido. Yo no lo digo por los demás, lo digo por mí, pero sumergido en una tremenda ignorancia. Porque yo era como un evangélico pentecostal de las asambleas de Dios, de la iglesia de la sana doctrina, donde se predica la palabra de Dios pura y sin diluirse. Y yo, como buen evangélico de las asambleas de Dios, no lo decía públicamente, pero lo creía. Yo veía a un católico con su crucifijo colgando aquí en el pecho, o con su escapulario de la Virgen María, o con su rosario, como tú estás aquí, hermano. Yo veía a alguien con un signo de esos que lo identificaban como católico, aunque no lo decía públicamente, pero yo en mi interior, yo me creía superior en conocimiento a cualquier católico. ¿Aún al Papa? No sé si aún al Papa, pero era tan grande el nivel de soberbia que Satanás me había, porque eso no es obra de Dios, eso no es obra del Espíritu Santo. Esa soberbia es obra de Satanás. Entonces era tan grande el nivel de soberbia, el nivel de arrogancia respecto a las escrituras de mi parte hacia mis hermanos católicos cuando les veía una medallita o un símbolo que lo identificara como católico, que yo en mi mente decía, pobre, yo sentía lástima, mira hasta qué grado llegaba, pobres almas, Dios, pobre gente, pobrecitos tan ignorantes, viven siguiendo doctrinas y enseñanzas de hombres. Yo soy cristiano evangélico y yo sí vivo solamente con la Biblia. Solo la Biblia y solo la palabra de Dios. Pero la Biblia, como acabamos de compartir, de leer y de compartir hace unos minutos, la Biblia nos dice, hey, Julio Coronado, no seas tonto, el que está creyendo doctrinas y enseñanzas de hombres eres tú. Así fue como el mensaje llegó a mí. Tú has vivido 35 años creyéndote muy bíblico, creyendo que tus pobres hermanos católicos son unos ignorantes que siguen doctrinas de hombres. Hello, despierte, Mr. Coronado. Hey, pan, agua fría, levántese. El ignorante es usted, porque la Biblia dice que la columna y el fundamento de toda verdad es la iglesia. La Biblia se hace a un lado cuando buscamos la verdad del evangelio, cuando buscamos la verdad de la palabra de Dios.
la Biblia se hace a un lado y nos refiere a la iglesia. Hermano, no sé si esto te pasó a ti, pero a mí sí me pasó. Ahorita me dices si esto te pasó a ti. El primer paso que yo acepté cuando ya estaba en mi proceso estaba descubriendo lo que en verdad era la Iglesia Católica, lo que en verdad es la fe católica. A mí me pasó, hermano, que la primera parte de este pasaje que nos acabas de leer, donde dice que la Iglesia es el fundamento y es el pilar de la verdad, lo primero que yo acepté es que dije, sí es cierto, pues si ahí dice la Biblia, pues tiene que ser verdad, ¿no? Entonces yo lo primero que acepté es que sí es cierto, la iglesia es el fundamento y es el baluarte o el pilar de la verdad divina. Pero mi problema o mi dilema ya era de diferente naturaleza, porque dije, ok, no puedo contradecir las palabras de la misma Sagrada Escritura, porque ahí dice que es la iglesia y punto, y se acabó. Pero mi problema, y es un buen problema, un problema entre comillas, mi problema es, ¿cuál iglesia? Exactamente, hermano. ¿Cuál? Pasamos por la misma, como ese gay, nos cayó el mismo baldazo de agua fría. Sí, porque si eres bíblico tienes que aceptar que sí es cierto. Dice, ok, bajo las manos, me rindo. La iglesia es el fundamento de la verdad, pero ahí no acaba, ahí empieza. Ahora te tienes que preguntar, ¿cuál iglesia? Ahora, una vez un protestante me respondió esto. No, se refiere a la iglesia espiritual, invisible, que nadie puede ver. Le dije, no tiene sentido, porque aquí dice que la iglesia es el fundamento de la verdad. En otras palabras, de las doctrinas verdaderas, de las enseñanzas verdaderas que se supone que tú y yo tenemos que poner en práctica y se supone que tú y yo tenemos que vivirlas y encarnarlas. ¿Dónde está esa iglesia que nos va a instruir a ti y a mí con las doctrinas bien específicas que me van a controlar a mí y a mis hijos y a la comunidad y a los creyentes? Dije, ¿dónde está esa iglesia? Tiene que ser visible, no puede ser espiritual. Exacto, pero bueno, te dejo que sigas, hermano. Exactamente, hermano. Mira, la honra y la gloria sea para Dios porque no, sin duda Dios está hablando a través de ti y de mí en este momento a toda la audiencia, porque nos cayó el mismo balde de agua fría, hermano. Cuando yo me encontraba en esa situación, también me llegué a hacer esa pregunta. Caí en ese mismo problema. ¿Cuál iglesia? ¿Será mi iglesia Asamblea de Dios? ¿Será la iglesia de mi niñez? ¿La iglesia de Dios de la profecía universal? ¿Será la iglesia Águilas Centro Familiar Cristiano de aquí de Las Vegas? ¿Cuál iglesia? Pues la respuesta es obvia. ¿De cuál iglesia está hablando el santo apóstol Pablo ahí? Está hablando de la única iglesia que ha estado firme y que ha estado visible y que ha estado presente y que el mundo entero ha visto predicar el evangelio desde el primer siglo. No desde hace 100 años, no desde hace 150 años, ni hace 200 años, como me dijo el pastor con el que te platiqué del asunto de la carta del libro de los Hechos, que hablando un día yo de la iglesia visible, ¿dónde estaban esos grandes siervos de Dios llenos del Espíritu Santo que anunciaban el evangelio en los primeros siglos? ¿A qué iglesia pertenecían? Y este pastor que me visitó, que me visita continuamente porque me hace trabajos de pintura, me dice, hablando de eso, si usted quiere hablar de esos hermanos, de esos grandes siervos, yo le puedo poner como ejemplo a John Wesley, hermano. John Wesley, el padre de la iglesia metodista. Come on, hermano, váyase con ese cuento a otro lado, le digo. Hábleme del siglo primero, el siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto, siglo quinto. John Wesley, usted me está hablando de un tipo que hace 200 años ni existía. Antes de John Wesley, muéstreme usted un solo evangelista lleno del Espíritu Santo que perteneciera a la iglesia metodista. Hágame el favor. No existía. Automáticamente. Mira, hermano, hagamos un ejercicio rapidito. Supongamos que tú y yo regresamos en la máquina del tiempo 5 años atrás. 5 años atrás, vamos a regresar. Si yo regreso en tu vida 5 años atrás y te pregunto, ¿cuál es la iglesia bíblica verdadera? ¿Tú qué responderías? ¿Qué nombre me darías? La iglesia de Pentecostés. Okay. Sí,
Es lo que todo el mundo dice, la iglesia de Pentecostés. Okay. Y nosotros somos esa iglesia de Pentecostés. Ok, y tú así respondías, ¿verdad? Pero en otras palabras, si yo te preguntara así, pero aquí, ¿a dónde voy? Tú me responderías que a las asambleas de Dios, ¿no? Me imagino. ¿O cuál era la respuesta que dabas? Las asambleas de Dios, porque es la iglesia donde fui bautizado. Ok, Ahí, fíjate, lo interesante, hermano, que si hacemos el mismo ejercicio conmigo, si nos vamos 5 años atrás, y tú me preguntas a mí cuál es la verdadera iglesia bíblica con sana doctrina, mi respuesta era diferente a la tuya. Mi respuesta era ser bautista fundamental independiente. Fíjate nada más. Si te preguntamos a ti, tú decías, no, lo correcto, lo más apegado a la Biblia, lo más sano, lo más bíblico, lo más espiritual, es ser un pentecostal y de preferencia de las asambleas de Dios. Pues yo te hubiera dicho algo totalmente diferente. No, tienes que ser un bautista, tienes que ser fundamental, tienes que ser independiente y tienes que ser de las sendas antiguas, que por cierto, muchos usan esas frases, ¿no? Que las sendas antiguas, pues ¿cuáles sendas antiguas? No hay sendas más antiguas que las sendas de la iglesia católica. Exacto. Y lo podemos comprobar siglo por siglo. No hay forma de que ninguna iglesia vaya a donde vaya, como les dije en mi testimonio. Así se recorra en el mundo entero, desde el polo norte al polo sur, desde el extremo este al extremo oeste. Así le den la vuelta a todo el globo terráqueo. En ninguna parte van a encontrar otra iglesia que con pruebas documentales, con pruebas históricas, con pruebas arqueológicas, les demuestre su presencia real, su presencia visible, anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde el primer siglo hasta el día de hoy, sin faltar ni un solo día sobre la faz de la tierra. Pueden ir a recorrer las 70,000 diferentes denominaciones, que ninguna de esas denominaciones protestantes tiene sus raíces en los apóstoles, mucho menos en nuestro Señor Jesucristo. La única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, la fundó en San Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Yo a ti te digo que tú eres Kefa, le dijo el Señor, porque el Señor Jesucristo no habló en griego ni habló en otros idiomas. Lo habló en arameo, su lengua natal, su lengua nativa, su lengua materna. ¿Sabes qué me dijo uno? ¿Sabes qué me dijo uno? No, dice, pero no tenemos pruebas, es lo que creen, que Jesús hablaba arameo y por eso sacan ese argumento de Kefa, dice, pero lo que tenemos es el griego. Pero ¿sabes qué le contesté? Me dice, ¿me puedes mostrar? Dice, ¿me puedes mostrar un manuscrito? Un manuscrito, porque él sabe que los manuscritos que tenemos son en griego y ahí la palabra pues es Petra, ¿no? Me dice, a ver, dice, muéstrame el manuscrito donde diga Kefa. Y le dije, sí, te lo puedo mostrar. Y lo llevé a Juan. Lo llevé a San Juan. Sí. Donde Juan dice que Jesús dijo Kefa y todavía Juan dice que traducido es Petra. Jesús hablaba arameo. San Juan 1:42, aquí lo tengo. Ahí está, mira. Y lo llevé y se quedó así. Me dice, a ver, dice, muéstrame el manuscrito arameo. Le dice, ¿tienes pruebas? Le dije, sí, tengo pruebas. Vámonos a Juan capítulo 1. Y le dije, ahí dice que Jesús dijo, tú eres Kefa, que traducido es Petra. Roca, peña, lo como quiera llamarle. Así es. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fundó una sola iglesia. Una. No fundó 70,000. No fundó 20,000. Fundó una sola iglesia y la fundó en el momento que le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a la vez te digo a ti, no está hablando con él ni con nadie más, está hablando así. Yo a la vez te digo a ti que tú eres Kefa, tú eres roca, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré una, no dos ni tres, edificaré mi iglesia. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo dijo, edificaré mis 70,000 iglesias, edificaré mis 5 iglesias en la misma cuadra, predicando todo su mensaje diferente. En ningún momento dijo, edificaré mis 4 iglesias, una enfrente de la otra,
y en unas bautizando de una manera y en las otras bautizando de otra manera. En unas creyendo en el arrebatamiento y en la otra de enfrente diciendo que lo que dice este otro es mentira. En unas creyendo que el bautismo es necesario para la salvación y en la que está al lado diciendo no, que no es necesario bautizarse, que para qué. Eso es obra de Dios, eso es obra del mismísimo Satanás. La palabra de Dios es clara y la palabra de Dios en la palabra de Dios no puede haber confusión. En la palabra de Dios no puede haber contradicción. Por eso está que la Santa Iglesia Católica y Apostólica, fundada por nuestro Señor Jesucristo en persona, sus doctrinas han permanecido siempre firmes durante 2000 años. En todo ese montón de iglesias evangélicas, pentecostales, adventistas, metodistas, sabatistas y cuentistas, porque muchas son iglesias puras cuentistas ya que agarran un poquito de uno y un poquito del otro y hacen un fiambre. En Guatemala hay un plato que le llaman fiambre, que es un revuelto de todo, de pollo con cerdo, con embutidos, con res, y hay las iglesias cuentistas, a esas que han sido fundadas por una persona que un día dice que tuvo un sueño, que tuvo una visión, que sintió un llamado, que escuchó una voz, que vio una luz, que fue a orar a una montaña y que allá se le apareció un ángel, que fue a tal lugar y que ahí alguien le dijo una profecía y que por eso vino a fundar su iglesia. Y terminan agarrando un poquito de los testigos de Jehová, un poquito de los mormones, otro poquito de los pentecostales, otro poquito de los adventistas, otro poquito de los metodistas y hacen un fiambre para presentar su propio menú de doctrinas. Lo siento mucho, de verdad, lo siento mucho, hermanos separados, hermanos evangélicos, pero eso no es obra de Dios. Eso no es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de nuestro Dios no trae confusión. El Espíritu Santo no trae contradicciones. Entre ustedes están 4 iglesias a la par de la otra, todas en una misma cuadra y todos contradiciéndose todos los días los unos a otros. Porque yo eso lo experimenté con lo que te platiqué de mi testimonio. Vinieron esos hermanos aquí a mi casa que me resultaron diciendo que la Trinidad no era verdad. Eran muy evangélicos, muy cristianos, pero diciéndome que la Santísima Trinidad era una mentira y que eso no era verdad. Vinieron diciéndome, no, usted cree en el rapto, eso es una falsa doctrina. Come on, por favor, despierten. Sí. El Espíritu Santo de Dios nunca inspira confusión en su iglesia. Eso que estás diciendo me pasó a mí. Estábamos nosotros en nuestra iglesia bautista y los vecinos, y cuando digo vecinos, realmente, literalmente los vecinos, los de al lado. Los de al lado eran de una iglesia presbiteriana y cruzando la calle estaba la iglesia de Cristo, The Church of Christ, la iglesia de Cristo. A un costado estaba otra que se llamaba la iglesia evangélica. Un poco, tal vez una milla de donde estábamos, estaba la iglesia evangélica libre, que era diferente. Y un día yo me puse a pensar, dije, cada miércoles, cada domingo aquí estoy. Y cada miércoles y cada domingo veo a mis vecinos, que los veo llegar en sus carros, se meten a su iglesia, yo me meto a mi iglesia, ellos escuchan su sermón, yo escucho mi sermón, ellos tienen sus cantos, yo tengo mis cantos. Y era como un ritual. Y yo me puse a pensar, y ni siquiera cada quien venimos, hacemos lo nuestro y nos vamos a nuestra casa. Y ni nos conocemos, ni estamos de acuerdo, ni tenemos comunión, y es como si no existiéramos, y eso que somos vecinos. Un día le pregunto al pastor, ¿conoces al pastor de acá al lado? Me dice, no, no lo conozco. Y yo le dije, bueno, me imagino que han de ser nuevos, ¿no? Me dice, no, dice, ellos están antes de nosotros. Y yo le digo, pues, ¿cuánto tiempo tienen ustedes? Dice, pues tenemos 30 años y ellos ya estaban aquí. Y me quedo así, le digo, ¿y no conoces al ministro de aquí, el de al lado? No, no lo conozco. Ahora, con el que yo hablaba era el pastor de jóvenes. Yo todavía di el beneficio de la duda y dije, bueno, voy a hablar entonces ahora con el pastor principal. Y le hice la misma pregunta. Le dije, pastor, disculpe, ¿usted conoce al pastor de aquí de al lado, de la iglesia presbiteriana? No, no lo conozco.
¿Y de verdad nunca han tenido alguna interacción, algo? No lo conozco. Y dije, wow, dije, 30 años siendo vecinos y no se conocían. Y dije yo, algo aquí no está bien. Y después dije, ¿qué pasa con los de enfrente? La iglesia de Cristo. Si no conoce a los de al lado, pues menos a los de allá de enfrente. Y eso me dejó a mí pensando de tal forma que yo me propuse, según yo, me propuse investigar cuál era la iglesia histórica. Yo no decía iglesia católica, yo no decía voy a descubrir a la iglesia católica. Yo decía, no, al menos voy a investigar cuál es la iglesia histórica, cuál es la iglesia de las edades, cuál es la iglesia de los siglos. Y obviamente, ¿no? Eso me llevó a descubrir a la única iglesia, a la iglesia católica. Fíjate, hermano, que otro pasaje. La carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 10, acerca de la iglesia que Jesucristo fundó, la iglesia del primer siglo y que es la única que permanece hasta el día de hoy. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio, dice ahí que por medio de la Biblia, dice que por medio de las cartas, dice que por medio del Nuevo Testamento, dice la Biblia que la multiforme sabiduría de Dios se nos va a ser dada a conocer por medio de la iglesia. No dice por medio de las cartas que yo les escribo. No dice por medio del evangelio. No, dice que la multiforme sabiduría de Dios nos va a ser revelada por medio de la iglesia. Tremendo rótulo a la orilla del camino, grande, fluorescente, con letras rojas así bien grandes. Y puedes creer que pasaba yo de largo y nunca lo veía. Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mira, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea que este misterio de la iglesia, dándonos a conocer la multiforme sabiduría de Dios, era ya un propósito, un plan, un proyecto de Dios, que nació de Dios, un proyecto divino. No es un invento del Papa, no es un invento de los obispos, es un proyecto que nació en el ser de Dios. Es un proyecto con un propósito, dice ahí, un propósito conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, cuando yo empecé a entender todo esto, cuando Dios abrió mis ojos, abrió mi mente, abrió mi corazón, principalmente mi mente y mi corazón, a entender esta palabra, fue como una, así, boom, como salir de la más profunda oscuridad y ver la luz, salir, como dicen ahí, de las más profundas tinieblas y salir a la luz del día, porque tantas veces había leído esta carta a los Efesios, igual que la carta las dos cartas del apóstol Pablo a Timoteo, pero había pasado de largo, hermano. No había puesto atención a ese tremendo rótulo a la orilla del camino. Y ahí mismo, en la carta a los Efesios, en ese mismo capítulo 3, tantito seguimos leyendo 10 versículos adelante, Efesios 3:20, ¿qué nos sigue diciendo el apóstol Pablo acerca de la iglesia? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ojo, ¿qué es lo que viene ahí? ¿Qué es lo que dice? Que a él sea la gloria en la iglesia. A nuestro Señor, a nuestro Padre, a nuestro Dios eterno, se le da la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos.
Amén. Eso es palabra de Dios. Eso echa abajo la teoría de la gran apostasía, ¿no? Hay unos que sí aceptan de que sí es cierto, la iglesia era una sola iglesia al principio, pero después se corrompió y por eso ahora tenemos todos estos grupos en el mundo protestante. Eso no es verdad, ¿verdad? Por lo que tú acabas de leer en el verso 21, dice que Dios va a ser glorificado. ¿Qué dice ahí? ¿Por un tiempo o dice por los siglos de los siglos? Por los siglos de los siglos. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. O sea que esta iglesia, hermano, dime si te estoy entendiendo bien, esta iglesia tiene que estar en todas las edades, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo. ¿Y cuál es esa iglesia, hermano? La Santa Iglesia Católica y Apostólica, la única fundada personalmente por nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia a la que nuestro Señor Jesucristo amó tanto, tanto, que derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario para hacerse de esa iglesia. La compró a precio de sangre, dice la palabra. A pesar de que no es perfecta, ¿verdad? A pesar de que no es perfecta. Jesucristo no le dijo a la iglesia, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, solamente si son santos, perfectos, castos y puros. Jesucristo no dijo eso. Jesucristo conoce la naturaleza humana, la naturaleza pecadora de nosotros, sus hijos. Sin embargo, a pesar de nuestra naturaleza pecadora, a pesar de nuestra naturaleza débil e inclinada al pecado, Jesucristo nos hizo esa promesa. Yo me voy, pero he aquí. Estoy con vosotros. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días. ¿Qué significa todos los días? Que no va a existir un solo día en la historia de la humanidad, ni en el futuro, en el que nuestro Señor Jesucristo no esté con su iglesia. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y las puertas del infierno jamás la podrán vencer. Esa es la promesa salida de los propios labios del Dios omnipotente, de los labios de nuestro Señor, de nuestro Creador, del que nos redimió del pecado, diciéndonos, no tengan miedo, que nada los atormente, que nada los haga perder la fe. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si en la iglesia llegan malos creyentes, gente que llega a dar un mal testimonio, de malos sacerdotes o algún papa también malo. Malos papas, malos obispos, malos presbíteros, malos católicos, que eso no les quite la paz. Hermano, eso era para mí un misterio. Cuando yo era protestante, yo por un lado, hermano, yo aseguraba y estaba 1000% seguro que el catolicismo, o sea, que la iglesia católica era falsa y que no era verdad. Pero ¿sabes qué? Para mí era un misterio. Yo decía, pero por otro lado, si la iglesia es tan mala y es tan falsa y la iglesia católica es la gran ramera, yo decía, ¿cómo es posible que a través de tantos siglos no se destruye? A pesar de los malos papas, a pesar de los escándalos. Cuando hubo escándalos, ¿te acuerdas? Allá por el año 2000, 2001, 2002. Me acuerdo que yo dije, no, hombre, ahora sí ya le llegó el fin a la iglesia católica. Y era un misterio. Yo decía, si es tan mala, ¿por qué siguen y siguen y siguen adelante a pesar de los malos católicos, a pesar de los malos miembros que ha habido? Trigo y cizaña, así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Él plantó trigo, pero llegó el enemigo, llegó Satanás ese mismo día. Ni siquiera esperó un tiempo. El mismo día que el Señor Jesucristo plantó trigo por la mañana, por la noche llegó el diablo y plantó cizaña. Nuestro Señor Jesucristo así lo enseña. ¿Y qué dice él? Porque hay cizaña, la iglesia ya no es mía. Porque hay cizaña, la iglesia ya no sirve. Al contrario. La iglesia deja de ser mi iglesia, deja de ser mi esposa, deja de ser la niña de mis ojos. Porque hay cizaña, a esa iglesia yo la voy a repudiar. Porque hay cizaña, a esa iglesia yo la voy a destruir. No. Nuestro Señor Jesucristo dijo, así esté llena de cizaña, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y las puertas del infierno jamás la podrán vencer. Amén. Y así es la promesa que sostiene a esta iglesia. Está sostenida
en la promesa que salió de la palabra del Dios Todopoderoso, que la sostiene así, con su mano fuerte, ahí la sostiene y nada ni nadie la podrá arrebatar de las manos del Todopoderoso Dios, que durante 20 siglos no la ha dejado, ni la ha abandonado, ni la abandonará, ni un solo día. Eso, Dios me dio la oportunidad de entenderlo, de aceptarlo. Y Wow. alabo a mi Señor, porque me permitió salir de ese mundo de contradicciones, de ese mundo de Confusión. De confusión. Uno de los últimos, en mi testimonio no te lo platiqué, pero incluso una vez platiqué con un hermano pentecostal, o sea, evangélico, pentecostal igual que yo, pero incluso tuvimos cierta contradicción porque los dos creíamos en el rapto. Pero resulta que él en su iglesia creía que el rapto iba a ser después de los 7 años de la gran tribulación. Mientras que a mí toda la vida me enseñaron que el rapto iba a ser antes de la gran tribulación. Y éramos pentecostales de la misma supuesta denominación los dos. Pero el pastor de él estaba enseñando una cosa y el mío me había enseñado toda la vida otra cosa. Entonces, uno enseñaba una fe y el otro tenía otra fe. Y me viene a la mente con lo que ahorita que nos estás leyendo Efesios, hermano, no sé, tal vez lo tenías en mente, Efesios 4, donde, si me permites leerte este versículo, Efesios 4, el versículo 3, dice, solícitos o procurando, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y noten el verso 5, un Señor, una fe, lo cual era lo contrario de lo que te estaba sucediendo, ¿no, hermano? Tú tenías una fe y él tenía otra fe. Y éramos de la misma denominación, éramos pentecostales protestantes, los dos. Ajá. Protestantes de hueso colorado los dos, anticatólicos los dos, pero con una fe diferente, con una esperanza diferente, porque la esperanza de él era diferente a la mía. Porque mi esperanza era que yo no iba a pasar por la gran tribulación, mientras que la esperanza de él es que a pesar de que iba a pasar por la gran tribulación, iba a irse en el rapto. ¿Te das cuenta? Es una contradicción, una confusión, y eso no es obra de Dios, eso no es obra del Espíritu Santo, porque Dios ni el Espíritu Santo jamás va a revelar contradicciones, jamás el Espíritu Santo va a revelar confusión. Eso no es obra de Dios. Y fíjate, hermano, lo que dice ahí en el versículo 5, dice un Señor, una fe, un bautismo. Pero en el mundo protestante conozco de personas que han sido bautizadas 3, 4, 5 veces. Y cuando platicas con ellos y les dices, ¿cómo que has sido bautizado 3, 4, 5 veces? Sí, dices que mire, de niño yo era pentecostal, pero éramos unitarios. Y cuando llegué con los pentecostales trinitarios, ellos no me aceptaron mi bautismo. Pero después, conforme fui estudiando más la Biblia, conocí a los reformados. Pero los reformados, como se dieron cuenta que yo venía de un ambiente carismático, tampoco aceptaron mi bautismo y me volvieron a bautizar. Y después, por último, ya fue cuando encontré la fe metodista y ahí eran bien estrictos, eran bien conservadores y ellos también dijeron que tendría que ser bautizado. No, total. Conozco literalmente, hermano, conozco personas que han sido bautizadas 3, 4 veces en diferentes grupos protestantes porque no se aceptan los unos el bautismo del otro, porque tienen doctrina diferente. De hecho, ese es el argumento. Si tú le preguntas a un pastor, pastor, ¿usted por qué rebautiza? ¿Por qué rebautiza a los que vienen de otras tradiciones protestantes? Él te va a responder eso. Es porque hay diferencias de doctrina, lo cual prueba que no se está cumpliendo el propósito que acabamos de leer, donde dice que debemos de guardar la unidad y donde dice un Señor, una fe, un bautismo. ¿Qué tienes que decir, hermano? Ahí está. No hay que darle, como dicen ahí, tantas vueltas. Allá, disculpa que ocupe dichos populares de mi país, pero diríamos, deja de buscarle 5 patas al gato. Ese sí lo usan en muchos lugares, no te preocupes. Deja de buscarle la 5ª pata al gato, nomás tiene 4. Entonces, eso es algo muy normal. Es tan grande la confusión, el caos,
yo comparo, disculpen que yo soy, no sé si es porque soy un hombre de campo, que me gusta usar mucho los dichos populares, pero el desorden y la confusión en el mundo evangélico, en el mundo protestante, es tan grande que yo he llegado un día haciéndome una sopa instantánea. Saqué de la bolsa el paquete de fideos y dije yo, y viéndolo ahí, dije yo, wow, esto es como así de enredado, así como están de enredados los fideos de la sopa instantánea, así están las doctrinas en el mundo evangélico, en el mundo protestante. Sí. Es un caos, un desorden, un enredo total. Todos se contradicen unos a otros. Este dice una cosa, el otro dice otra. Ahí me tocó con respecto al bautismo. Hace como unos 7 años, 6 o 7 años, me invitó un hermano a una iglesia de estas unicitarias, apostólicas, que se llaman. Y estuve platicando con él en unas 2 o 3 ocasiones y tocamos el tema del bautismo. Y me dice él, es que si usted, hermano, viene acá con nosotros, sí va a tener que volver a bautizarse, porque el bautismo que usted recibió en las asambleas de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo no es válido, hermano. ¿Sí sabía usted que ese bautismo no sirve? Así me dijo, no es pastor, es como asistente del pastor, podríamos llamarle. Ese bautismo no es válido, ese bautismo no sirve. Si usted viene con nosotros, va a tener que bautizarse solamente en el nombre de Jesús. Sí. Caramba. Así es, hermano. Y fíjate, hermano, es interesante, porque en este mismo capítulo de la carta a los Efesios, el capítulo 4, se nos da la solución, que creo que esto viene a quedar muy bien ahorita que nos estás hablando de la iglesia, porque aquí nos habla del magisterio de la iglesia. En el mundo protestante, si tú empiezas a hablar de magisterio, se te van a quedar viendo como una vaca se le queda viendo una puerta, ¿no? Se te van a quedar viendo como diciendo de que ¿magisterio? ¿Qué es eso? Bueno, magisterio simplemente significa los maestros de la iglesia, ¿verdad? De ahí viene maestro de magistro, magisterio. Y resulta que en esta iglesia de la que nos estás compartiendo, que los dos estamos, hasta nos hemos emocionado, ¿no? Cómo descubrimos que en verdad sí había una iglesia fundada por Cristo que ha permanecido a través de los siglos, a pesar de los errores de sus miembros. Esta iglesia tiene un magisterio, tiene maestros autorizados con autoridad que viene desde Cristo a los apóstoles y de ahí a sus sucesores. Son los que llamamos los obispos, que es una palabra bíblica, episcopos, del griego episcopos. Los obispos son los maestros, ellos gobiernan, enseñan, santifican, velan por el pueblo de Dios. Y aquí en Efesios 4, hermano, si quieres leer el verso 11, hermano, en adelante, o primero el 11 si lo quieres leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando que es para la edificación de la iglesia. Wow. ¿Quién lo hizo? Dice que él, ¿verdad? Dios mismo. Dice constituyó, ordenó, autorizó a ciertos maestros. Y ve lo que dice el verso 14, hermano. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Wow, ¿y qué dice el siguiente verso? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Wow, ¿y el 16? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Wow, o sea que si yo quiero estar bien unido a la cabeza, que es Cristo, si yo quiero estar bien unido a la cabeza, necesito ser parte de ¿qué? De Del la iglesia. cuerpo. El cuerpo. Exacto. Necesito ser parte de la iglesia para estar conectado a la cabeza que es Cristo. Y esta iglesia fue instituida con un magisterio, con maestros autorizados que van a enseñar correctamente. ¿Mm? Es que volvemos al punto. Tantos años yo viví, hermano, creyendo y señalando a mis hermanos cristianos católicos de ser unos ignorantes que vivían creyendo en doctrinas y enseñanzas de hombres, así decía yo, pero en la realidad, el que estaba viviendo en doctrinas y falsas enseñanzas de hombres era yo, pero estaba tan ciego, estaba tan cerrado de la mente que no lo había entendido ni lo había visto. Dios tenía un propósito, el cual yo no conocía, pero ahora yo lo conozco y me siento tan agradecido por Dios, también por haberme permitido pasar por todo eso, porque el haber recorrido esos 35 años caminando con los ojos vendados, ahora me hacen valorar y atesorar y amar con lo más profundo de mi corazón la plenitud de la fe, la plenitud del evangelio que ahora he encontrado y conozco en su santa iglesia católica y apostólica. Ahí, donde no solamente tengo la Biblia para alimentar mi fe, porque la Biblia la tenemos acá como fundamento, pero aparte de la Biblia, tengo ese magisterio milenial. Son 2000 años de sabiduría, 2000 años de revelación de parte de Dios a esos maestros, la cual nos han transmitido, nos han compartido. Y eso en el mundo protestante no existe. Ahí todo su magisterio empieza y termina el día que don Panchito agarró la Biblia, se aprendió 20 versículos de memoria y dijo, Dios me habló, tuve un sueño, sentí un llamado y se nombró pastor. Pero después, antes de don Panchito, ¿dónde están los maestros? No hay nadie. Todo empieza y termina con don Panchito. Aquí no. Aquí está la palabra de Dios escrita, que es la Santa Biblia. Está el magisterio que lleva 2000 años desde que Jesucristo fundó la iglesia, y está la sagrada tradición, la enseñanza de viva voz que empezó con Jesucristo, continuó con los apóstoles y ha continuado durante 2000 años con los legítimos y únicos sucesores de los santos apóstoles, que son los obispos de la Iglesia Católica. Porque hay un montón de obispos en las iglesias protestantes que se ponen el título de obispos, pero no son obispos de la Iglesia de Cristo. Son obispos de su propia iglesia particular que un día ellos mismos fundaron. Pero la iglesia que Jesucristo fundó, sus obispos tienen un árbol genealógico, tienen una historia detrás de ellos que los conecta a través de los siglos con los apóstoles de Jesucristo. Así es. Mientras que un obispo de esos falsos, de las iglesias protestantes, porque se ponen el nombre, yo soy obispo, yo soy presbítero, yo soy apóstol, yo soy profeta. Sí, pero falsos. Lo siento mucho. Si es fuerte mi lenguaje, si es fuerte la forma de decirlo, pero no estoy aquí para hacer política y para tratar de quedar bien con todo el mundo. Estoy aquí el día de hoy para decir lo que enseña la palabra de Dios y así decir las cosas como son. Si vamos a creer en la verdad, si vamos a hablar de verdad, no podemos hablar de verdad sin hablar de la mentira. No podemos hablar de lo verdadero sin hablar de lo falso. No podemos hablar de lo absoluto sin hablar de aquello que es relativo, que cambia. Entonces, con amor, ¿verdad? Con amor y todo, pero sí tenemos que, como bien lo señalas, hermano Julio, con amor, con ternura, con educación, pero habla la verdad. No te quedes callado. Tienes por amor a las almas. Por amor a las almas, habla la verdad. Hazlo con tacto, con amor, como dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? Hablando la verdad en amor, pero háblala, no te quedes callado.
Y solamente a manera de, como en un paréntesis, quiero decir para todos los que nos están escuchando, como bien lo dijo nuestro hermano Julio, algunas cosas que hemos mencionado pueden sonar fuertes, pueden sonar así muy directas, pero queremos decir al mismo tiempo que lo que estamos diciendo no significa que los que son pastores pentecostales o bautistas o metodistas son personas, no estamos diciendo que ellos son malos o que son demonios, no, es gente que está enredada en esta red de confusión, por decirlo así, ¿no? Imaginen una red para pescar, pero en el protestantismo está una red de confusión y hay muchos atrapados. Y por amor a ellos les tenemos que enseñar. Por eso muchos cuando se convierten, hermano, no sé si has notado esto, yo lo he notado, que muchos protestantes cuando descubren el error en el que estaban atrapados y se regresan o se convierten a la iglesia y vienen al seno de la iglesia, muchos de ellos se convierten en excelentes católicos, muchos de ellos se convierten en muy buenos católicos, porque eran sinceros, eran honestos, tenían un amor por la Biblia, tenían un amor por el sacrificio de Jesús, pero no conocían la iglesia, no se daban cuenta que estaban en error, pero cuando alguien les enseñó, cuando alguien con paciencia y amor les fue mostrando sus errores, se hacen católicos y se convierten en muy buenos católicos. Entonces, para los que nos están siguiendo, para los que nos están escuchando, no queremos dejar la impresión de que estamos diciendo que todos los protestantes son malas personas o que son demonios o que son personas con las peores intenciones, porque no es así. Simplemente están en error, están confundidos, algunos así. Como tú, ¿no, hermano? Tú naciste en un hogar, tú naciste así, ¿correcto? Correcto, hermano. Yo ahí nací, desde la cuna, pues. Yo no salí de la iglesia católica para convertirme en evangélico. Yo nací ahí. Y tú pensabas que estabas bien, ¿no? Tú pensabas que tú estabas haciendo todo lo correcto para tu Señor Jesucristo. Y yo sé que todas las enseñanzas que a mí me transmitieron no fueron con una mala intención. Fueron enseñanzas que me las transmitieron con amor. Pero con amor me estaban enseñando una mentira. Me estaban con amor, sin una mala intención, pero me estaban enseñando doctrinas que no son de Jesucristo, que no vienen de los apóstoles. Me estaban enseñando doctrinas falsas. La sola escritura, ¿de dónde nació? Lutero. Martín Lutero. En mi opinión personal, hermano, quiero tomar este último minuto para hablar de esto. Martín Lutero posiblemente tuvo una buena intención, pero las buenas intenciones no necesariamente llevan siempre a tomar buenas acciones y buenas decisiones. Porque la iglesia, desde que Jesucristo la fundó, desde esa misma noche dice que el diablo vino y sembró cizaña en ella. O sea que en la iglesia de Cristo no ha habido un solo día en que no existan santos y pecadores. Buenos cristianos y pésimos cristianos. Buenos testimonios de fe y malos testimonios de fe. No ha existido ni un solo día en que la iglesia esté libre de eso. Desde que Jesucristo la instituyó, el diablo vino y, como dicen ahí, metió la cola. Pero Martín Lutero cometió tremendo error al haber dividido el cuerpo de Cristo, al haberse separado de la iglesia y fundado su propia iglesia. Porque todos los problemas de corrupción, lo de las indulgencias, la corrupción que había en las altas esferas de la iglesia, no era algo nuevo. Ha existido durante siglos. Siempre han habido buenos papas que han sido unos grandes siervos de Dios, y también han habido papas que han dado un mal testimonio a la iglesia. Siempre han habido grandes obispos que han sido incluso mártires, han dado su vida por el evangelio, y han habido obispos corruptos. Eso nadie lo va a negar. Sería absurdo, sería falso de mi parte negar eso, de la iglesia nuestra negar eso. Pero la mal llamada reforma, porque se llaman reforma protestante, pero eso no fue de reforma, no tuvo nada. Una revuelta. La corrupción siguió igual, y en el grupo de ellos se hicieron igual o más corruptos que los que estaban en la iglesia católica. Entonces, la lucha tenía que ser dentro de la iglesia.
Si Martín Lutero no hubiera perdido el piso, hubiera mantenido los pies sobre la tierra, no se hubiera dejado llevar por la fama, no se hubiera dejado inflamar por la vanidad y por el deseo de ser un caudillo, Martín Lutero posiblemente hoy fuera reconocido como uno de los grandes santos de la iglesia, al nivel de San Agustín posiblemente, al nivel de Santo Tomás de Aquino, grandes reformadores de la iglesia. Pero el error de él fue haber dividido la iglesia. Pero aparte de ese error, yo lo califico, esta es opinión mía, opinión de Julio Coronado, personal. Yo califico ese invento de Martín Lutero de la sola escritura como un cáncer, como una célula maligna que sembró dentro del cuerpo de Cristo, y esa célula cancerosa, esa célula maligna, se dividió y se multiplicó, y se multiplicó, y se multiplicó, y se regó como el cáncer. Así es. Vino a infectar a todo el mundo protestante. Todo el mundo protestante. Entonces, en mi opinión personal, después de dividir la iglesia de Cristo, el daño más grande que hizo Martín Lutero, porque ese invento de solo la Biblia y solo la Biblia, y si no está en la Biblia, no lo acepto, no lo creo, ¿cómo se llama? No lo escucho, ni me interesa. Esa es una teoría inventada por Martín Lutero. Totalmente de acuerdo, hermano. Nadie antes de Martín Lutero practicaba esa enseñanza de solo la Biblia. Totalmente de acuerdo, y pues nació del orgullo. Cuando él hizo esa declaración en la famosa dieta de Worms en Alemania, le dieron la oportunidad, le rogaron que se retractara de sus herejías, de sus propias doctrinas que él estaba armando. De hecho, él pidió 24 horas. Pidió 24 horas para, pues, me imagino, para reflexionar, para pensar, para estar seguro. Y en esas 24 horas su mente cambió. Y digo su mente cambió porque él anteriormente había dicho que él se iba a sujetar, que al final del día, según él, que al final del día él se iba a sujetar a la iglesia. Porque dicho sea de paso, en las famosas 95 tesis de Martín Lutero, las de 1517, él mismo ahí condena a los que rechazan al Papa. Al principio, como bien lo señalaste, él empezó con un deseo, con un celo de limpiar, de reformar, de atacar la corrupción, pero al final, en esas 24 horas, cuando se le dio esa oportunidad, él decidió hacer su propia voluntad. Él perdió la batalla contra el orgullo. Y el resto es historia. Y lo peligroso del orgullo es que el orgullo tiene esta característica, que el orgullo te ciega, te pone una venda en los ojos, de tal forma que ya no te das cuenta que estás caminando en la dirección equivocada. Tú juras y superjuras que vas caminando en la dirección correcta, pero como ya tienes la venda que te tapa los ojos, la venda del orgullo, ya no te das cuenta, ya tu percepción ha sido distorsionada. Eso es el peligro del orgullo. Y conectado con esta idea que tú dices de la sola escritura, en lo que se dice que fueron sus palabras, donde él dice que su conciencia, según él, dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios y no voy a aceptar lo que diga la iglesia o los concilios porque se equivocan y se contradicen. Y dijo Martín Lutero, y aquí cito textualmente, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios y no puedo hacer otra cosa. Eso es un engaño, porque cuando tú dices mi conciencia, te estás nombrando a ti mismo como el juez y el intérprete de lo que es la voluntad de Dios. Y eso lo pueden decir todos. Por eso tenemos tantas denominaciones, porque cada quien, si ahorita yo me pusiera a hablar con todos los representantes de todas las denominaciones, todos dirían lo mismo que Martín Lutero dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Pero se están engañando a sí mismos. Lo que están siguiendo
no es la palabra de Dios. Lo que están siguiendo es su propia interpretación de lo que ellos consideran ser la voluntad de Dios. Pero solamente se están siguiendo a sí mismos, y eso empezó con Martín Lutero. Hermano, muchas gracias. Mira, el tiempo nos ha ganado. Yo sé que tú y yo nos apasionamos y podemos hablar aquí otras 3 horas. De hecho, quiero agradecer a todos los que pacientemente nos han estado siguiendo. Yo sé que también lo han disfrutado, porque yo lo hago cuando te escucho contar tu testimonio, sobre todo cómo fuiste venciendo esos obstáculos. Gracias, hermano, por haber tomado este tiempo. Gracias a todos ustedes también que nos están siguiendo. Si no han dado like, denle like al video, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas para el hermano Julio Coronado. Estoy seguro que el hermano Julio tomará un poco de tiempo para tratar de responder a estas preguntas que ustedes puedan dejar en los comentarios. Compartan este testimonio, esta enseñanza en sus redes sociales. Y bueno, pues me queda agradecerles. Y bueno, voy a dejar que te despidas, hermano Julio. Gracias, hermano José. Pues todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor, porque siervos inútiles somos tú y yo. Amén. La obra es del Señor, la obra es de nuestro Padre. Él nos alcanzó con su misericordia. Él es el autor de todo. No, nada en nuestra vida, porque tú también eres tu testimonio de conversión, hermano, también a mí cuando estaba recién llegado a la Iglesia Católica, te lo platiqué. El testimonio de tu esposa y el testimonio tuyo, a mí me reconfortó el corazón, me fortaleció en la fe. Y yo sé que a lo mejor mi testimonio de conversión también ha tocado el corazón de algunos hermanos, tanto católicos como no católicos. Y para mí lo importante es que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se siga anunciando, pero se siga anunciando la palabra de Dios completa, no diluida, no solamente un pedacito por acá y otro pedacito por allá, 2 líneas por acá, 2 líneas por allá, pedacitos fuera de contexto, pedacitos donde dice algo que a mí me conviene solamente. Y si Dios me rescató de ese mundo de confusión y contradicción, nada es por mérito mío, todo es por obra y gracia de nuestro Señor, y para Él sea la honra y la gloria, como dice la palabra de Dios en el versículo que leímos, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, así es en la iglesia. Bueno, de nuevo, hermano, gracias por tomar tiempo y gracias por compartirnos. Gracias a todos ustedes, hermanos. De nuevo, les animamos a que compartan el video, denle like, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, ya sea para el hermano Julio Coronado o para su servidor, y trataremos de dar respuesta. Que tengan un excelente día, que el Señor los bendiga a todos. Hasta luego.